Muy bien. Mi nombre es Ángel Infantes. Qué bueno que están ustedes aquí. Soy misionero con la EMC, Evangelical Mennonite Conference de Canadá, y estoy trabajando en formar una iglesia en Guadalajara. Parte de esta disertación o presentación es estuve involucrado con la Universidad de Guadalajara en la maestría de Ciencias Sociales, y en la investigación encontré con una investigadora acerca de las religiones aquí en México. Entonces, a partir del 2019 comencé y tuve acceso a información que tiene el gobierno de México respecto a las religiones. Este es uno de los libros, el Atlas de la Diversidad Religiosa en México, este del año 2000, pero hay libros nuevos que salieron en el 2020 y solo lo tengo en formato PDF. Entonces son datos que voy a presentar aquí, son en base a esa investigación. Pero también este libro es de John Mackay, es un escocés del siglo pasado que vino a México y a otros países de Latinoamérica, pero especialmente en México se encuentra con el cristianismo predominante en ese tiempo, y cómo él intenta dar la nueva idea de lo que se vivía en Europa con el cristianismo nuevo que resurgió en el siglo XVI. Entonces, John Mackay. Y cuando voy a hablar un poquito de la historia menonita, voy a usar a John Roth, el historiador de aquí de Estados Unidos. Muy bien. Si ustedes ven un punto ahí, les voy a decir que ese es el presente. Y también les quiero decir que ese es el momento histórico en el cual nos encontramos nosotros actualmente, y también un momento crucial para lo que se viene para adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Si ustedes ven a la mano derecha allí en la imagen, hay una línea del tiempo ya bien marcada. Esa es la historia, el pasado. El punto es el presente, y la línea punteada hacia la izquierda es lo que va a venir, el futuro del cristianismo aquí en México hasta la venida de nuestro Señor. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es el cristianismo? ¿Alguien se animaría a articular alguna respuesta? ¿Qué es el cristianismo? Somos cristianos, ¿verdad? ¿Qué es el cristianismo? La primera idea del cristianismo se da en Antioquía, en el libro de Hechos, capítulo 11. Si ustedes van a sus notas, el cuadernillo o el cuaderno de trabajo no tiene número de páginas, pero ahí donde está mi primera foto, así les digo, no porque quiero hacerme publicidad, pero simplemente para identificar el lugar donde se encuentra. En el primer párrafo nos dice que cuando Bernabé fue a buscar a Saulo o a Pablo, fue a Antioquía. Antioquía era la ciudad mayor, más próxima al norte de Jerusalén o de Israel, y donde en Israel o en Jerusalén, cuando se dio el día de Pentecostés, los creyentes comenzaron a salir, ¿no? Por donde vayas, haz discípulos. Estos creyentes lo entendieron bien, y los que llegaron a Antioquía también, porque tenían miedo de la persecución en Jerusalén, se asentaron ahí con ese mensaje, con esas enseñanzas frescas de Jesús, y ahí crearon la identidad nueva, y la gente los empezó a llamar cristianos.
Y miren, una de las cosas que estos creyentes estaban haciendo es en relación al nuevo creyente Pablo o Saulo. Lo recibieron, lo discipularon, lo cobijaron, le dieron un lugar donde vivir, le dieron alimento, porque él no era de ahí. Lo recibieron, él era un perseguidor, era un enemigo, pero se convirtió. Esa identidad de Cristo estaban en los creyentes y la gente los llamó cristianos. Qué bonito, ¿verdad? Ojalá nos identifiquen así también a nosotros. Pero la historia evoluciona. Por ejemplo, la historia de las colonias menonitas aquí en Chihuahua, ¿cuánto tiempo tiene? Un poquito más de 100 años, ¿verdad? La historia de dónde vinieron, o si hablamos que algunos vinieron, los ancestros vinieron de Canadá. Canadá tiene un poquito más de 2 años de historia. Pero México tiene más de 500 años de historia. Así que hablar de la historia aquí en México es muy amplio. Así que me disculpan, yo solamente he tratado de describir aquí lo sobresaliente es desde mi perspectiva. Entonces vamos a la siguiente página. Entonces, como introducción, lo que vamos a ver es, me faltó hacerles una pregunta porque esto va a ser muy importante. ¿Cuántas iglesias cristianas hay? Muchas. Una. ¿Cuántas denominaciones hay? Muchas. ¿Cómo identificamos? ¿Cómo se dividen por nombres, organización y todo lo demás? Pero yo les voy a dar una identificación, una división con respecto a la autoridad. Miren, ahí hay una pregunta. ¿Tiene la Biblia más autoridad que la iglesia? Con una respuesta a esa pregunta vamos a dividir a aquellos que tienen que la tradición es autoridad, la Biblia y la tradición, pero también vamos a encontrar quién es la iglesia cristiana que tiene como autoridad a la Biblia. ¿Okay? Ahí en el penúltimo párrafo de la primera página que les había mencionado antes, la respuesta a la pregunta ¿tiene la Biblia más autoridad que la iglesia, que las tradiciones de la iglesia? Permite distinguir las diferentes denominaciones que han surgido a lo largo del tiempo. Después de las iglesias del Nuevo Testamento aparece la Iglesia Católica Romana, la Ortodoxa Bizantina, la Ortodoxa Oriental, que incluye a los coptos ahí en Egipto, a los etíopes, a los armenios, a los siríacos, a los eritreos y a los malancaras en el norte de India, así como la Iglesia Siria de Oriente, Irak, Irán. Este primer grupo reconoce tanto la Escritura como el magisterio de la Iglesia como fuentes de autoridad. Estas son las iglesias con una gran tradición así pesada, con una vestimenta, con un ritual para los eventos que se realizan, con iconografía o imágenes, con revestimiento de los templos. Esta es la característica de estas iglesias. Con el paso del tiempo han ido asumiendo, le han ido dando autoridad a la tradición. Algunos al magisterio, es un poco más complicado de describir esto, pero es un momento especial en donde el líder tiene una revelación y puede decir lo que la iglesia debe de hacer o no debe de hacer. Esta es la característica. Aún existen, todas las que les he mencionado existen. Realizan concilios, realizan eventos, realizan toda su ritual respecto a su religión. Y por otro lado están las iglesias que resurgieron en el siglo XVI tomando como autoridad a la Biblia. En el último párrafo, ahí se encuentra la iglesia anglicana, luterana, metodista, presbiteriana, bautista y las denominaciones pentecostales. Si usted me pregunta, ¿y dónde están los menonitas, verdad? Buena pregunta, ¿no? Pues la vamos a ver aquí en este taller. Bueno, como introducción, tenemos que entender 500 años de historia
empieza estos 500 años de historia con la colonización o descubrimiento. Son dos conceptos que se usan, ¿verdad? La colonización o la conquista de México o el descubrimiento. Son los conceptos que se manejan, chocan entre sí, pero nosotros no estamos interesados en ese pleito. ¿Y por qué nos llega, o por qué llega aquí a México la religión tradicional con tradiciones, con la Biblia, pero también con tradiciones? Vamos a descubrir que cristianismo tradicional en España también se convierte en un cristianismo tradicional, pero imperialista. Si tienen concepto de imperialismo, tiene poder político y poder de las armas. Entonces, esta religión tradicional imperialista se distancia de la religión central, que en ese tiempo era en Roma, se distancia totalmente. Y se distancia totalmente del cristianismo del Nuevo Testamento, porque su objetivo principal es conquistar por la fuerza, apropiarse de los terrenos, de los recursos y tristemente de las personas de ese tiempo. Entonces, vamos a ver también en este taller cómo aparece la reforma y esa fricción aquí en México o aquí en este continente con esas nuevas ideas. Vamos a ver que la aparición o las ideas de independencia de las colonias americanas y después de la idea de la independencia de México y del resto de las repúblicas, nuevos países, tratan de recibir estas nuevas tradiciones cristianas y ese conflicto. ¿Cómo aparecen? El resurgimiento de las iglesias y todo lo demás. Muy bien. A la siguiente página, donde dice descubrimiento y conquista. La conquista de México se dio en 1519. Descubrimiento, conquista. Entonces, como les dije, trajeron un cristianismo imperialista, desvirtuado, cambió totalmente la idea que nosotros tenemos acerca del cristianismo, con la finalidad de que sirva a sus intereses. Y una de las cosas que el imperio español, a través de los reyes católicos, Fernando e Isabel, y le dieron poder a los que vinieron para acá en los barcos en ese tiempo y a los que comenzaron a tomar posesión, autoridad de los terrenos, de los territorios, se les llama encomenderos. Y a esos encomenderos se les dio la autoridad de evangelizar, pero a la fuerza. Entonces, los encomenderos se apropiaban de los terrenos, pero necesitaban gente para trabajar y se apropiaron de las personas y los obligaron a trabajar. Eso sucedió por mucho tiempo. Voy a saltarme a la siguiente página. Ahí el título de colonias lo voy a pasar y voy a volver ahí, porque quiero que noten esta parte importante de la historia, donde dice arriba Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas fue un joven que su papá vino con Cristóbal Colón. Y su papá, en los años que vino para acá al continente americano, se llevó como esclavo, ¿no?, a uno de la región de las islas del Caribe. Lo llevó a su casa, a España, y el joven Bartolomé tuvo amistad, jugó con ese joven esclavo que se habían llevado de aquí, del continente. Pasa el tiempo, su papá sigue viniendo, Bartolomé acompaña a su papá, cuando cumple 18 años, Bartolomé acompaña a su papá aquí, y llega a las islas, y luego Bartolomé tiene un encuentro con Dios, y decide ser sacerdote. Se regresa a España, toma las órdenes sacerdotales, y después regresa otra vez, porque era un nuevo mundo,
Para un joven, un nuevo mundo es la libertad, es la independencia. Entonces, él llega con esta nueva idea, con esa sensibilidad en su corazón, con la finalidad de evangelizar, pero se da cuenta que el poder político o los encomenderos no les importaban las personas. Cuando él dice, los indígenas merecen el plan de salvación, los encomenderos le dijeron no, ni siquiera son humanos. Y ahí es donde Bartolomé de las Casas comienza a escribir a la Iglesia de España. La Iglesia de España no le hace caso porque les dijo que era una religión imperialista, y comienza a escribir a Roma. Y ahí su voz es escuchada. Ahí empiezan ciertas discusiones por años. Bartolomé aparentemente estaba ganando esa discusión, pero el poder político imperialista se pone por encima de él. Al final es expulsado, encarcelado, y ya de regreso a España muere muy joven. Estos son los esfuerzos por traer el Evangelio aquí, a este continente o a este país. Ahora sí, volvamos a la página anterior, las colonias protestantes. Les dije que la historia es muy amplia, hay mucho de qué hablar, algunos pasan por alto la historia, pero yo quise rescatar la historia de las colonias protestantes aquí en este continente. ¿Por qué? Estoy en una colonia y yo creo que es muy importante para ustedes saber esto. Ya hubieron otras colonias. No somos la primera colonia que llegaron hace 100 años. Ya hubieron otras colonias luterana, la colonia Welser de Venezuela. El rey Carlos I de España le debía dinero a la corona alemana, y una manera de devolverle el dinero dice, te regalo ahí territorio en Venezuela. Y ahí llegaron, formaron su comunidad, la colonia Welser. La siguiente colonia de hugotones eran calvinistas, tenían el evangelio, se caracteriza por la predestinación, pero vinieron y se asentaron, dice, por ahí cerca de Río de Janeiro, en una de las islas de la bahía de Río de Janeiro, ahí en Brasil. Y también estuvieron ahí. También la colonia holandesa también estuvo en territorio brasileño, y también ahí tienen su historia. Y la colonia escocesa de Escocia, creyentes de Escocia o protestantes de Escocia, que llegaron a lo que ahora es Panamá. O sea, la historia de 4 movimientos de colonias cristianas que llegaron al continente, y ahí están las fechas, 1500, 1600. Pero ¿saben lo que tienen en común estas colonias? Desaparecieron. El evangelio no causó efecto en los locales. El evangelio, inclusive en una de esas colonias, ni siquiera se atrevieron a poder relacionarse con los locales. Guardaron su fe solo para ellos, y como les dije, el común denominador de estas 4 colonias es que desaparecieron, ya no existen ahí. Ahora sí, a la siguiente página, en el título que dice Eventos del siglo XVIII y del siglo XIX. Con el pasar de los años, las nuevas ideas que surgen en Europa, la independencia de las colonias americanas y también la independencia aquí de los países nuevos, las nuevas repúblicas, también tiene que ver la Revolución Francesa en Europa. Estos eventos comienzan a debilitar al Imperio Español. Ya comienza a perder fuerzas y comienzan a surgir otros imperios. Entonces, esto de cierta manera uno piensa que iba a favorecer
la llegada o el crecimiento de la iglesia cristiana aquí. Otra vez, voy a hacer esa división. Aquellos que tienen a la Biblia como autoridad, pero también a la tradición como autoridad, que estaba predominando en el continente. Pero los que todavía no llegaban o intentaban llegar con aquel cristianismo en donde la palabra de Dios es la autoridad. Voy a hacer esas dos divisiones. Quiero que mantengan eso en sus mentes. Entonces, cuando se esperaba que lleguen los cristianos cuya autoridad es la Biblia, los que permanecían en el continente y tenían el predominio, con las tradiciones cerraron las puertas. Se creó la Santa Inquisición o el Santo Oficio y esas nuevas ideas fueron perseguidas. Cuando aquí en México, ahora sí voy a hablar sobre México, cuando la iglesia tradicionalista aquí en México vio que España estaba cambiando, cerraron la puerta de España. Entonces mantuvieron aquí su predominio. Pero los barcos seguían viniendo, seguía habiendo comercio y los creyentes, así a escondidas, ¿verdad?, comenzaron a repartir sus mensajes en los puertos a donde ellos llegaban. Algunos fueron tomados presos, algunos fueron expulsados, pero siempre el evangelio se esparce y un creyente no puede quedarse callado de su fe. Eso pasa conmigo, yo creo que también eso pasa con ustedes, ¿verdad? No nos podemos callar en quien hemos creído. Entonces, nuevas repúblicas, intentos políticos aquí en México, la intención de tener esas nuevas ideas, la ilustración, la ciencia y, ¿por qué no?, el cristianismo o la Biblia. La Biblia era impresa, era prohibida aquí. Entonces dice aquí que entre esos líderes políticos estaba Benito Juárez. Benito Juárez, él fue un indígena de Oaxaca que llegó a ser presidente, él llegó a estudiar y llegó a ser presidente, y él dice sus intentos de combatir la ignorancia. Porque esta iglesia tradicionalista trataba de ocultar la Biblia al pueblo. Ese intento de mantener que ellos no conozcan las Escrituras. Mientras tanto, la iglesia que tiene la Biblia como autoridad quiere que sea libre, que esté en las manos de las personas. Entonces, él intenta, como político, ni siquiera como algunos piensan de que él simpatizó con las ideas cristianas, no sabemos, pero él intenta eso y hay un choque, un roce. Hay nuevas leyes, hay una nueva constitución en México con la finalidad de que pues haya un poco más de libertad, ¿no? Los que han ido aquí yo estoy hablando de historia, pero si ustedes saben, ustedes piensan que yo soy mexicano, no, ¿verdad? Yo soy de Perú, nací en Perú, pero he tenido que aprender la historia mexicana aquí en México. Ya llevo 7 años casado con una mexicana y mis hijos también, 4 hijos que son mexicanos. Muy bien. Entonces ahí vienen los intentos. En esta página donde intentos evangelizadores, tienen ahí en la primera línea, en el último párrafo, ahí están todos los intentos evangelizadores. Los colportores, ¿ustedes saben quiénes son los colportores? Aquellos que traen la Biblia y los venden libros y también venden la Biblia. Venden libros y venden la Biblia. Pero estos colportores en realidad no intentaban vender la Biblia, sino querían meter de alguna manera la Biblia en las casas. Muy poquitas. Y uno de esos primeros colportores que llegó aquí a México, la siguiente página, Diego Thompson, llegó a México en 1827, enviado por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera como distribuidor particular. En una librería de la Ciudad de México encontró varios centenares de Biblias que no habían podido venderse debido a una prohibición del cabildo. Imagínense, estaban prohibidas las Biblias, pero había un cargamento que llegó
Él se enteró de eso, buscó el cargamento, encontró las Biblias, agarró sus no sé si son caballos o son burros, pero llegó el cargamento y comenzó a vender y a repartir Biblias. Imagínense, es los intentos del creyente por transmitir la palabra de Dios, ¿no? Aquí podemos regalar Biblias fácilmente, ¿verdad? La siguiente página, ahí lo que les dije anteriormente, las leyes de la Reforma, hace más de 100 años, incluye la ley de libertad de cultos de 1860, se abrió la posibilidad legal de que se pudieran establecer organizativamente iglesias distintas a la católica. Aunque los misioneros habían estado haciendo un trabajo silencioso desde antes, como por ejemplo, este no es un misionero, pero sí es un personaje histórico en la historia de México, Hidalgo y José María Morelos. Ellos abrazaron esa idea de libertad de la iglesia que ya no era imperialista en España, pero fueron condenados aquí en México, a pesar de él ser un cura. Entonces, la Inquisición era la que estaba persiguiendo aquí. La Inquisición, que fue creada para perseguir herejías allá en España y para combatir a los musulmanes, ahora vinieron aquí y ya no usaron la palabra musulmán, sino usaron la palabra moros. A todos aquellos que no seguían la tradición, la autoridad de la tradición, le llamaban moros. ¿Ustedes han visitado, han escuchado la ciudad Matamoros? Pues así de triste es. Matar a los que no siguen la tradición, Matamoros. Entonces, México está cargado de mucha historia. Pero esto provoca una reacción. Más adelante voy a hablarle de la guerra de los cristeros ahí en Jalisco, un poquito más adelante. Pero esta reforma crea una reacción de parte del cristianismo tradicional contra los tolerantes y liberales. Siguiente página. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo un crecimiento considerable de conversiones en México. Si ustedes voltean la página y ven los cuadros ahí amarillos, este es un registro de un libro antiguo de las iglesias, de las denominaciones, de las conversiones. Y no pasan de los 130,000. Miren, en 500 años, intentos de traer a la Biblia aquí, solamente para el siglo, antes de 1900, solamente se podría contar menos de 130,000 conversiones, y están registradas. Para un país grande, ¿verdad? Pero aparece el siglo XIX, ahí ve el título ustedes, siglo XIX. Los estados del norte de México, incluido Chihuahua, presentan un elevado índice de cambio religioso respecto al resto del país. Chihuahua en la historia de México es un estado muy importante. Ustedes están viviendo en un estado muy importante en el sentido de un estado tolerante que ha invitado a estas nuevas ideas. Muy aparte, se ha separado de la idea tradicionalista, ¿no? Y dice, por ejemplo, en la historia de México, aparece como Chihuahua parte de Nueva Vizcaya. En 1500, el estado se constituyó como un centro de actividad independentista después de la ejecución del cura Miguel Hidalgo en 1811. Se crea el Estado Independiente de Chihuahua en 1822. En ese tiempo era el más grande de la República. Benito Juárez vivió en Ciudad Juárez, en Chihuahua, cuando le persiguieron
los tradicionalistas, los conservadores le persiguen y él se refugia en Ciudad Juárez, aquí en Chihuahua, ¿no? Ciudad Juárez llegó a ser el cuartel general de Pancho Villa, ¿no? Francisco Madero firma el Tratado de Ciudad Juárez en 1911 que da fin al régimen porfirista. En 1980 Miguel Cloutier dirige el movimiento en favor de la democracia electoral. O sea, Chihuahua en la historia de México tiene su lugar de importancia. Muy bien. Ahora le voy a mostrar unos mapas. Ese mapa nos muestra el predominio de la iglesia tradicional, donde las tradiciones son importantes o más importantes inclusive que la Biblia. Y el color oscuro es donde hay esa predominancia. ¿Qué países son los que están más oscuros? México, otro país, Paraguay. Y son los dos países donde los menonitas han venido. Sin darse cuenta, ustedes han asumido un reto de venir a los países donde la tradición predomina. Y les voy a mostrar otra imagen alentadora. En este mapa se muestra dónde han habido grandes cambios y dónde el cristianismo, donde tiene la Biblia como autoridad, está predominando. ¿Cuáles son esos países? Muy bien. Honduras y Nicaragua. En estos países la predominancia de la Biblia como autoridad tiene inclusive hasta más de un 40% de creyentes. Ahí está México. Este mapa nos muestra, otra vez por colores, por color oscuro es donde está, donde la población, donde la Biblia tiene autoridad, más que las tradiciones. Ahí están, el norte de México es el que predomina como un poco más oscuro, ¿no? Donde ustedes o nosotros estamos ubicados ahorita en el norte de México, donde se está dando más importancia dentro del cristianismo a la Biblia como autoridad. Pero si ustedes ven el centro occidente de México, de donde vengo, de Guadalajara, de Jalisco, ¿cómo está ahí? Está claro. La tradición allá es muy fuerte. Allá mi esposa está aquí conmigo, allí estamos haciendo misiones, ahí está el trabajo arduo. Hay muchas agencias misioneras invirtiendo tiempo y recursos, personas ahí. Inclusive este lugar, esa región, es catalogada como el cementerio de los misioneros. 500 años intentando evangelizar esa región. Más de 100 años intentando evangelizar cuando se abrieron las puertas para que puedan llegar los creyentes bíblicos, voy a decir así. Esto es solamente ahí en el libro tienen esta imagen. ¿Ya lo ubicaron? En esa gráfica, en esos círculos, ustedes pueden notar los porcentajes en esa dona. El color azul es de todo México. El color azul es la iglesia donde las tradiciones predominan. Es mayoritaria, ¿verdad? Y ese pedacito de la dona, ese pedacito del pastel, es actualmente lo que representa a las iglesias que tienen como autoridad la Biblia. Ese pedacito.
Y dentro de ese pedacito, ya el círculo de colores, ahí están las denominaciones o las organizaciones cristianas que tienen a la Biblia como autoridad. Ahí están las iglesias históricas, ahí están los pentecostales, están los neopentecostales, está la Iglesia de la Luz del Mundo. En Guadalajara tienen su templo principal. Su líder ahora está en la cárcel en California. Otras iglesias evangélicas, adventistas, mormones, testigos de Jehová, los judíos, otras religiones y los sin religión. Los investigadores que hicieron esto y sacaron estas gráficas, hasta ese tiempo, al año 2000 y algo, no tenían conocimiento, tenían un vago conocimiento de las colonias menonitas aquí. Entonces es cuando yo empiezo a conversar con ellos y ya después en el último censo recién comenzaron a dar algunos porcentajes, comenzaron a darse cuenta de los menonitas aquí en Chihuahua. Aquí está la otra gráfica y ahí aparecen. Distribución porcentual de las subcategorías censales de protestantismo histórico. Los presbiterianos, nazarenos, bautistas, menonitas, metodistas y otras. Pero todo eso del pedacito de la dona, del pedacito del pastel, ¿no? Ahí están en sus gráficos, también en sus libros, pueden hacer anotaciones. Pero vamos a llegar a este mapa. ¿Qué miran, qué observan en este mapa? Es el mapa de México. Está distribuido en estados, pero también los colores son los municipios. Entonces, toda esta información es usada de los censos que el gobierno realiza cada cierto tiempo. Entonces esas preguntas arroja a los investigadores de la religión en México, concentran toda la información y para un mejor entendimiento comienzan a colocar colores. Y ahí está el mapa de México en un color azul, con un azul acentuado, con un azul claro y con unos colores blancos. Son los colores de la identidad. Donde hay un mayor porcentaje del cristianismo tradicional, donde las tradiciones predominan, es el color azul más sólido. Y el color claro son los municipios donde aparece a la Biblia como autoridad. O otras religiones. Ahorita les voy a, porque ustedes van a preguntar. Si ustedes se dan cuenta, ahí en el norte, en el centro, justo ahí de la curvita que hace la frontera, ¿qué está indicando ese puntito blanco o ese rectángulo blanco? Son los campos. Somos nosotros. Ahorita estamos en esa mancha blanca, donde la Biblia tiene autoridad. Les digo una cosa, yo estoy visitándoles a ustedes y me siento muy contento porque me siento en un lugar privilegiado. Estoy en esa mancha blanca. Estoy viviendo en la mancha oscura. De ahí ya vengo y me siento reconfortado, mi corazón se llena de gozo, de alegría al ver que ustedes se reúnen. Hay conferencias misioneras, hay una iglesia, un templo muy hermoso, hay clases para niños, hay clases para adolescentes, hay clases para jóvenes, hay un pastor que se encarga de ellos, hay literatura, hay material, hay ministerios para mujeres, hay el ministerio para evangelismo, hay diferentes eventos o organizaciones que tienen todos ellos porque han encontrado a la Biblia como su autoridad. Esa es la historia real
presente en donde ustedes se encuentran, la historia del cristianismo en México. Por eso les dije al principio, ustedes son ese punto, nosotros somos ese punto. Estamos en un punto muy importante de la historia. Y el punto, la línea punteada es lo que vamos a construir más adelante, nosotros, para las generaciones futuras, para los futuros creyentes. Mientras hemos escuchado durante las predicaciones, durante las presentaciones, que en otros países del norte, como Canadá, el número de creyentes, de iglesias, está bajando, se está cerrando. Estamos en un momento importante de la historia en la cual nosotros vamos a poder dejar herencia para las generaciones futuras y también hacer de nuestra parte para que ese número de creyentes siga en aumento. Punto importante de la historia en la cual nos encontramos. Las otras manchas en blanco que ustedes ven ahí son de las comunidades indígenas de Sonora, ahí al lado izquierdo del mapa, y abajito en el centro también ahí es el mapa de Jalisco, son los 3 deditos. Si ustedes ubican el mapa, hay unos 3 deditos, ahí también están los asentados los huicholes, entonces ellos tienen sus propias creencias. Y al sur de México también ven usted un poco claro, y también ahí están otras comunidades indígenas, los mayas, que están viviendo ahí en esa región. Por eso no puedo decir que ellos tienen la Biblia como autoridad, nosotros tenemos la Biblia como autoridad. Entonces voy a ir al libro otra vez. Vamos a pasarla. Aquí está la página del mapa, a la siguiente página. Blanca. En la siguiente página, ahí habla sobre Chihuahua. El segundo párrafo, en el norte de Chihuahua, destaca la zona de Cuauhtémoc, donde confluyen diversas tradiciones cristianas, la presencia menonita y las expresiones religiosas propias de la comunidad indígena local. La región norte de Chihuahua, el contexto histórico, más la distancia con los principales centros urbanos del país, además de un proceso de modernización económica, se presenta un cambio religioso con la aparición de las primeras iglesias protestantes a manera de agencias misioneras, mientras que en Chihuahua se asentaron los menonitas. En el resto de los estados del norte aparecen los primeros movimientos pentecostales que también surgieron en el sur de Estados Unidos. Si ustedes pueden ver también una presencia notoria de las iglesias pentecostales y neopentecostales, es por que estas aparecieron al siglo pasado en el sur de Estados Unidos, en California especialmente. Entonces, solamente a manera de definición, las iglesias pentecostales aparecieron por la predicación y la enseñanza de la presencia del Espíritu Santo, un énfasis en esa enseñanza, pero tenían sus parámetros como la Iglesia Asamblea de Dios y la Iglesia de Cristo, pero en donde el Espíritu empoderaba a las personas y les daba esa autoridad para realizar los ministerios. Las iglesias neopentecostales no tiene barreras, no tiene una muralla escritural o una doctrina definida. Con la presencia del Espíritu se puede hacer todo. Esa es como definición. No estoy hablando mal, simplemente es la definición. Ustedes tienen, Chihuahua tiene esa influencia. Hay muchas iglesias neopentecostales aquí en el estado. Y aquí está este mapa. Ustedes pueden ver, es Chihuahua, el norte. Qué bueno, la tecnología como ayuda, ¿verdad? Ahí están. En la leyenda dice,
Ahí está la iglesia indígena. Después están otras más. Está la Raramuri, la Guarijío, el Pima. Y si usted, allá arriba en Ciudad Juárez está la predominancia de iglesia neopentecostal. En Ciudad Chihuahua también predominancia neopentecostal. Y si ustedes ven, pues también allá en Ciudad Juárez apareció con la violencia del narco, apareció la iglesia de la Santa Muerte. También en Monterrey, en Apodaca, en Reynosa, en Matamoros, en Piedras Negras, también apareció esta religión de la Santa Muerte. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es la aparición de centros educativos o universidades adventistas en Monterrey y al sur de Ciudad Obregón. Y ahí están también lo que ya sabemos, la migración de los mormones y la migración menonita aquí a Chihuahua y a Durango. O sea, en este nuevo material, en esta nueva investigación, en donde ya comienzan a darse cuenta o aparece, ¿cómo se llaman los menonitas? Aparece en la historia o en las investigaciones. Mientras aquí puede haber un aumento considerable de personas que están dirigiendo su corazón a la Biblia. Yo vengo de una región donde la tradición predomina, es muy fuerte. ¿Cómo lo vemos nosotros? A diferencia de lo que ustedes tienen. Allá hay muchas escuelas para jóvenes, para que sean sacerdotes o para que sean monjas, muchas escuelas. Casi todas las familias tienen un familiar que tienen a una monja en la familia o tienen a un sacerdote en la familia. Casi todas las familias. También hay muchas escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades que enseñan la tradición. Muchas. Inclusive detrás de eso, los jóvenes que van a la universidad tienen diferentes nombres las universidades: Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Panamericana y otras más universidades. Les proveen hospedaje a los jóvenes. Lo que hace la iglesia tradicional, ponen a otro sacerdote o a una monja joven dentro de esos dormitorios para que les sigan dando catecismo. También les ofrece habitaciones en una casa grande para ellos y también mandan a vivir a una monja o a un sacerdote, aunque se visten secularmente, pero a vivir con ellos. Hay una constante evangelización de parte de ellos para mantener las tradiciones. También forman parte de la sociedad civil dentro de los partidos políticos con la intención de mantener las ideas conservadoras. Si ustedes escucharon antes, había un partido político que surgió allá en Jalisco, Futuro, o Hablamos, creo, de Kumamoto, había sido formado por este grupo conservador, con esas intenciones. También hay muchos eventos, hay muchas parroquias. Las parroquias hacen grandes celebraciones constantemente. Hay celebraciones por la ciudad, de diferentes celebraciones santos que tienen. Hay peregrinaciones. La peregrinación más grande agrupó a más de 2 millones de personas este octubre que pasó, para esa peregrinación detrás de la tradición. 2 millones de personas caminando por la calle, por la ciudad de Guadalajara. Pero ahí estamos. Seguimos intentando. Había esperanzas porque en el año 2000 las estadísticas mostraron de que la gente estaba olvidando la religión tradicional. Entonces las iglesias cristianas o evangélicas comenzaron a crecer, pero a partir del 2015 se detuvo ese crecimiento y la gente ahora está buscando refugio en las ideas del oriente, en el imán, en las rocas, en diferentes ideas que tienen.
ejercicios. Entonces, la iglesia cristiana ha perdido fuerza. Estaba ganando fuerza, pero ha perdido fuerza ahí en esta región. Ahí está la pregunta. ¿Dónde te encuentras en la historia? De aquí a 10 años, ¿tu tradición cristiana que ostenta a la Biblia como autoridad permanecerá siendo la misma? ¿Qué haces actualmente para mantener esa modelo de vida, ese modelo de vida, para mantener a la Biblia como parte principal de tu fe? Estás en un punto muy importante de la historia. Quedan 9 minutos. ¿Tienen preguntas, comentarios? Es un taller de historia. Generalmente nos dormimos en la clase de historia, ¿verdad? Pero esta es la historia del cristianismo, es muy importante para nosotros. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué quisieras saber más? ¿O qué es lo que te está llamando la atención en todo esto? ¿O qué es lo que no te cuadra? Se detuvo, no creció. En el 2000 apareció en un porcentaje y llegó al 2%. Entonces iba en crecimiento, pero no ha pasado del 2%, 2.1, 2.2 tal vez. Más bien ha aumentado el porcentaje, hay como un 4% de aquellos que creen en la nueva era, en nuevas ideas, en los imanes, en las piedras, en el cuarzo. Ha aumentado ese tipo de espiritualidad le llaman. Sí. Sí, hermano. Uh-huh. 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 Los encargados del Comité Central Menonita en Ciudad de México eran encargados, ya no están, pero tenían 2 hijas, y una de sus hijas, a través del internet, en una comunidad de juegos, conoce a una persona, se hacen amigos. Entonces el papá trae a su familia a visitar Guadalajara, a conocer, y de paso para que se encuentre con su amigo virtual
y ahí se visitan, el papá muy contento de que su hija se encontró con su amigo virtual, las familias se reunieron, comieron, y cuando la familia de Guadalajara le pregunta, ¿y ustedes qué hacen o qué son? Les cuentan de que, le dicen, somos cristianos, y ¡pum!, cerraron la puerta. Les hablaron mal, les insultaron. Eso es lo que te pasó a ti, hermana, lo que le pasó a esta persona. En la pregunta les dicen en el 2000, ¿por qué ustedes se cambiaron de la tradición, se cambiaron a la Biblia? La respuesta de las personas es que la iglesia tradicional no me satisface. Y la otra es, yo intento buscar la verdad por mi cuenta y lo he encontrado en la Biblia. Qué bonito, ¿verdad? Pero pero una de las cosas con la iglesia tradicional, aparte de la religión tradicional, tienen música, tienen comida, tienen enseñanza, es una cultura tan fuerte que hay jóvenes que se van de viaje al extranjero a estudiar 1 año, 2 años, regresan con nuevas ideas a estas familias, tratan de compartir con sus familias lo que han aprendido. Algunos llegan como creyentes, ellos permanecen, pero los otros jóvenes pasan 2 años y se olvidaron de lo que aprendieron y vuelven a sus tradiciones. Es tan fuerte la tradición allá que apaga a la juventud, a los que buscan, inclusive a los que se convierten. Ellos dicen, los tradicionales dicen, es que les ofrecieron dinero. Eso, estadísticamente está esa respuesta, esa es la primera respuesta. Se cambiaron de religión porque les ofrecieron beneficios materiales. Hace poco, el año pasado, fui a visitar el templo de Guadalupe, allá en el centro de Guadalajara, donde hace un siglo se dio el discurso en contra de las ideas liberales, o que buscaban la separación de la religión con el Estado. Ahí se fustigó, se llamó a la lucha armada y hubo una guerra, la guerra de los cristeros que decían Cristo Rey, nos están quitando nuestra religión, nos van a cerrar nuestros templos, y los sacerdotes fueron muy activos en esto. Ahí está el centro, ahí tienen mártires, personas que murieron defendiendo la tradición. Tienen ahí sus templos, sus santuarios, la gente hace peregrinación a ese lugar. Por eso que cuando hablas de la Biblia, de otros cristianismo, les llega aquí, les duele, causa heridas. Te vas en contra de nuestros héroes. Te vas en contra de nuestros santos, de aquellos que lucharon, que derramaron su sangre por mantener nuestra religión en pie. Eso es lo duro. Hermana, muchas gracias por tu pregunta. ¿Cuál es la manera en que nosotros podemos llegar a esos tradicionales? Si ustedes saben de la historia del libro de Hechos, cuando Pablo quería ir a un lugar y el Espíritu le hace tener una visión, un sueño del macedonio, ¿verdad? Ven, predícanos. La respuesta, hermana, es, yo vengo de Guadalajara, yo vengo de Jalisco, yo sería como ese macedonio, rogando a la iglesia aquí en Chihuahua, vengan, predíquenos. Vengan, compartan su fe con nosotros. Vengan, muéstrenos la Biblia. Mi esposa y yo somos los únicos misioneros de la Evangelical Mennonite Conference. Nos sentimos algunas veces un poquito abrumados, tratamos de mantener la calma, pero por eso venimos aquí y disfrutamos de la alabanza. Muy hermosa la alabanza, llena nuestro corazón, porque ya casi no se tiene eso. Si hay iglesias cristianas, pero como dice el hermano, con ideas a veces que
que ¿cómo se llaman? Son para criticar. Quisiéramos que vaya a la iglesia, que sabe que tiene como autoridad a la Biblia y predique la Biblia allá en Jalisco, allá en Guadalajara. No sé si, hermana, si eso responde tu pregunta. Nosotros tratamos de hacer vida como ellos. Tratamos de ser amigos de ellos. Pero ellos ya pasado como 3, 4 años comenzaron a decir, ustedes son diferentes. Salimos a desayunar con personas no creyentes, salimos a hacer diferentes actividades, deporte en la comunidad, nos hemos metido en el tejido de la comunidad. Ahí estamos. Y empezaron a preguntar, su matrimonio es diferente, la forma en que crían a sus hijos es diferente, ¿qué es? Y ahí empezamos, sin decirles su tradición está mal, comenzamos a darles cursos bíblicos. Pero con títulos muy sugestivos, ¿no? ¿Cómo criar a tus hijos sin que se te suba la presión? Porque allá en Guadalajara hay muchas universidades, muchas escuelas, y nos hemos encontrado que dictando conferencias, dictando cursos, atrae a la gente. Vienen a tomar cursos, se apuntan, compran sus libros. Hay que comprar un libro, traerlo del extranjero, lo compran. Ahí están, asisten, se gradúan. El mes de diciembre hemos graduado a un grupo de personas que estudiaron 50 semanas. Y orgullosos, se toman fotos, lo ponen, lo comparten a su familia, le ponen en Instagram y dicen, miren, tomé un curso de la Biblia por 50 semanas. Meternos a ese engranaje social y desde ahí hablarles, compartirles el Evangelio. Eso es lo que hemos intentado, nos está funcionando, pero eso es lo que quisiéramos. Ahorita vamos a terminar, ya casi es tiempo. Hay muchas ideas, hermana. Si usted me pregunta a mí, tengo muchas ideas. Ahorita estuve en el comedor, comí un pancito dulce, qué rico. A mí me gusta, a las cafeterías están apareciendo en Guadalajara, una cafetería cristiana, donde haya versículos de la Biblia, donde se toque a alguien con guitarra cantando, invitando a la gente, micro abierto, ¿quién trae? ¿Quién viene? Vamos a dictar un curso. La gente viene. Hay que meternos en el tejido de la comunidad para compartir el Evangelio. Una pregunta más antes de cerrar. Muy bien. Damos por concluida la clase. Muchas gracias por su presencia.